Bueno, el desafío 2 consiste en la creación de una plataforma en la terminal que sería un sistema de streaming en donde se reproducen canciones. Em, Esta gestiona usuarios, artistas, álbumes, canciones y la publicidad según la membresía tenga el usuario. Para el usuario premium tendrá muchas ventajas. Para el usuario estándar podrá reproducir música, pero tendrá ciertas restricciones y se le aplicará un sistema de publicidad. Bueno, las funcionalidades del sistema están descritas en que es esta página de GitHub, pero el objetivo principal de esta práctica es modelar el sistema en, con los conceptos de PO, programación orientada a objetos en C++, la implementación de la gestión eficiente de la memoria eh, y optimizar rendimiento y recursos. Y ahora en este video voy a explicar. Ok, aquí tenemos la clase de actualización de datos. Entonces aquí tenemos char líneas, que es un arreglo que guarda todas las líneas del CSV en memoria. Tenemos un int número líneas eh, que da cuántas líneas tiene el archivo. Y tenemos una const file name, que es el nombre del archivo, y una función para liberar memoria cuando termine. Después tenemos el constructor y el destructor. El constructor inicializa la clase con el nombre del archivo y el destructor limpia la memoria automáticamente al terminar. Después de métodos tenemos cargar archivo, que lee el CSV y lo carga en la memoria. Después tenemos actualizar reproducciones, busca la canción por ID y le suma 1 al contador. Y después tenemos guardar archivo, que guarda los cambios de vuelta al CSV. Básicamente lo que hace es cargar el archivo, busca la canción, actualiza el número y lo guarda. Y aquí tenemos el .csp en donde se llevan a cabo todas las operaciones anteriormente mencionadas. En la clase publicidad, nosotros definimos como privado un arreglo estático y un entero. Y como público está el constructor y el destructor de la clase. Además, están tres métodos: cargar mensaje, mostrar mensaje aleatorio. El constructor lo que hace es limpiar el arreglo estático mencionado anteriormente. El destructor libera un arreglo dinámico que se va a crear. Obtener número aleatorio lo que hace es obtener un número entre 0 y el límite de mensajes ingresados en el arreglo estático que libera el destructor. Cargar mensaje lo que hace es cargar el archivo y meter los mensajes en el arreglo dinámico que el destructor libera. Y por último, mostrar mensaje aleatorio lo que hace es que con ayuda de obtener número aleatorio, el número que caiga, por decirlo así, ese va a ser la posición en la que se va a sacar el mensaje, o es la posición del arreglo dinámico de la que se va a extraer el mensaje. Por lo que hace es construir arreglos dinámicos. Entonces lo que hace es liberar esos arreglos dinámicos. Esos arreglos dinámicos que construye el constructor Gestor son de respectivos a datos. la información de álbum, artistas y listas. Aumentar la capacidad el método se encarga de aumentar la capacidad de un arreglo Destructor. que pase información a los arreglos construidos por el constructor. Cargar álbum es este método lo que hace es abrir el archivo álbum y cargar esa información en el arreglo álbum construido en el constructor. Cargar artista también utiliza el archivo de lista de artista y hace lo mismo que hace el anterior. Y cargar lista también hace igual lo que hacen los anteriores, utilizando el archivo de listas. Obtener el número de álbum, lo que retorna es el número de métodos siguientes que están acá, es para consultar la cantidad de elementos que hay en esos arreglos y además para consultar como tal cierto dato que se saque de esos arreglos. En la clase base de datos canción, nosotros en privado definimos atributos, dos punteros que apuntan a un string, dos enteros y un puntero que apunta a un char, pero que esta variable es constante. En lo público hacemos una sobrecarga del constructor
y tenemos el destructor respectivamente. Además, tenemos 8 métodos de los que el constructor lo que hace es construir arreglos dinámicos. El destructor libera estos arreglos dinámicos. El método aumentar capacidad lo que aumentar la longitud de ese arreglo dinámico. Extraer campos, traemos la información importante que vamos a utilizar. Extraemos la información que va a usar el usuario estándar y en esta vamos a extraer la información que va a usar el usuario premium. Get canción, aquí lo que estamos haciendo es retornar un string con la información de una canción que va a usar el usuario estándar. Con la siguiente también se hace lo mismo y con el siguiente lo que se extrae es el número de esa canción o la posición en la que está en ese arreglo dinámico que anteriormente se había amplificado. Cargar CSV lo que hace es cargar como tal el archivo y almacenarlo en arreglos. Bueno, aquí tenemos a reproducciones.h. En esta incluimos librerías como Ustreams, Chronos, CTLDRIF, CTime y incluimos base de datos de canción.h y gestor de datos.h. Bueno, esta se llama reproducción estándar y maneja la reproducción de música para usuarios que no pagan, los usuarios estándar. Bueno, aquí en privado tenemos datos de canción, em, bases de datos de canción, que es un puntero a la base de datos de canciones, y después tenemos a gestor, que es un puntero al gestor general de los datos. También tenemos una función que se llama esperar segundos, que es una función que simula el tiempo de reproducción de 3 segundos gracias a la librería Chronos. Ahora en público tenemos el constructor que inicializa todo. Después tenemos enlazar datos que conecta esta clase con las bases de datos. También tenemos reproducción aleatoria a 128 que reproduce las canciones aleatorias a una cantidad de 128 a los usuarios estándar. Y en el reproducción estándar.cpp, este código de aquí lo que hace es verificar que haya las canciones disponibles, luego escoge una canción al azar, extrae su información de la base de datos CSV, separado por campos, muestra en pantalla el título, la duración, la ruta del audio, la portada y simula 3 segundos gracias a la librería Chronos. Bueno, aquí tenemos la clase de reproducción premium. Incluimos librerías como Ustream, Chronos, ZCLLib, ZTime e incluimos base de datos canción H, gestión de datos.h y lista de favoritos.header. Bueno, entonces, esta clase es a reproducción premium y maneja la reproducción para los usuarios que pagan. Aquí es donde vienen todos los beneficios extra. Aquí en privado tenemos base de datos, canción, tenemos base y gestor, mejor dicho. Son punteros a las bases de datos, igual que en el estándar. También tenemos en historial, que es un arreglo que guarda las 4 canciones reproducidas para poder retroceder. También tenemos un índice historial que controla la posición en el historial. También tenemos el actual, que es la canción que se está sonando ahora, y también tenemos repetir, que es un booleano para saber si está activado la repetición. Y tenemos unas funciones auxiliares que es esperar segundos, que son esos 3 segundos de reproducción, y mostrar canción, la canción que estamos escuchando actualmente en el formato 320. Bueno, ahora en público tenemos lo que es el constructor que inicializa todo. También tenemos enlazar datos que conecta las bases de datos. También tenemos reproducir aleatorio 320 que reproducen en la calidad más alta, 320. Tenemos siguiente para avanzar a la siguiente canción, anterior para avanzar a la anterior canción y activar repetir, repite la canción actual indefinidamente. Y entonces aquí en el punto CPP, este código lo que hace es cuando reproduce una canción, lo guarda en el historial para poder volver atrás. La función anterior usa este historial para regresar las 4 canciones. La función activar repetir entra en un ciclo que repite la misma canción hasta que el usuario decida parar. Bueno, aquí tenemos la main.cpp, que incluimos librerías como Ustream, FStream, String, ZC, ZLLib, ZTime, base de datos de canción, gestor de datos, reproducción estándar, reproducción premium, publicidad y lista de favoritos.
Bueno, iniciamos leyendo la base de datos llamado usuarios.csv. Después nos va a mostrar un login y va a pedir que ingrese el ID. Después, ya con la base de datos leída, vamos a obtener lo que es el usuario, el nombre, el tipo, la ciudad, el país y fecha de inscripción. Y entonces va a decir que si el ID ingresado ha sido encontrado, nos va a mostrar la información. Y el tipo de inscripción, si aparece true es porque el usuario es primo y si aparece false es porque es estándar. Después llegamos y cerramos el archivo usuarios.csv y después cargamos las otras bases de datos, lo que son canciones, álbum y artista. Bueno, ahora si el usuario está registrado como estándar, lo que va a hacer es que le va a mostrar un menú en el cual va a aparecer dos opciones, reproducción aleatoria y salir. Si elige la opción número 1, va a hacer el uso de esta clase junto con su método que es reproducción aleatoria 128, esa es la calidad de la canción, y cada dos canciones que se vayan reproduciendo le va a meter publicidad. Y ahora esta publicidad va a ser aleatoria, según también la prioridad. Y si es la opción 0, pues el programa termina. Ahora, si el usuario es un usuario premium, le va a aparecer este menú, el cual tiene 5 opciones. La reproducción aleatoria, igual que al usuario estándar, pero tiene unas ventajas, y es que tiene las opciones de siguiente canción, de canción anterior, de repetir canción y la lista de favoritos o salir. Entonces, si elige la opción número 1, esta clase junto con su método le dan reproducir la canción en la calidad de 320. Este otro permite saltarse a la siguiente canción. Este método permite regresarse a la anterior canción. Esta clase más el método permite repetir, y también se valida que la repetición esté activada. O sea, en la quinta opción, que sería la lista de favoritos, va a aparecer un submenú en el cual este va a poder actualizar o editar la lista de canciones. También va a poder seguir la lista de otro usuario y también va a poder ejecutar su propia lista. Y esta opción de aquí le permitirá regresar a las primeras 5 opciones. Ya después le pide que ingrese una subopción o el número al que quiere ir. Se elige la opción 1 de actualizar lista de favoritos, lo que hace es llegar y cargar la base de datos o lista de favoritos.csv. Después muestra la lista según el ID del usuario ingresado. Aquí muestra con más detalle cómo, en qué formato mostraría. Y después de agregar una, una canción, va a actualizar la línea. Después de eso, va a guardar eso. O sea, y después va a liberar la memoria en la que fue almacenada eso, ya que se necesitaba de memoria dinámica. Bueno, después en la opción 2 o sub 3, y, dice la opción 0, volverá al menú anterior. Y si no escogió ninguna de las opciones anteriores, va a decir que opción no válida y se va a volver al menú anterior. Y lo mismo si dice que no, si escogió una opción que no está en el menú, va a volver a decir opción no válida y después va a terminar el programa con un gracias por usar Udiatunes.